Hola, en instantes empezamos en Argolla TV. Espéranos un ratito. Ya volvemos. Un corte muy chiquito y comenzamos con el programa. Hola, en instantes empezamos en Argolla TV. Espéranos un ratito. Ya volvemos. Un corte muy chiquito y comenzamos con el programa. Hola, en instantes empezamos en Argolla TV. Espéranos un ratito. Ya volvemos. Un corte muy chiquito y comenzamos con el programa. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú. ¿La realidad nacional nos ha llevado de esto? Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. El diputado tiene derecho a guardar silencio y a mentir. Ojalá tengamos menos de esto. Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. Y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape.
Amigos de Argolla TV en vivo, bienvenidos a este programa especial que estamos haciendo con la temática del día, que ha sido justamente la aprobación de la ley de retiros de fondos de la ONP. Y para que nos cuente los detalles de esta ley, de qué se trata, y bueno, y un poco comentar también las críticas, ¿no?, sobre esta ley, porque creo que es labor siempre encontrar el punto de equilibrio entre las dos partes. Está ya con nosotros conectado, ya está nuestra amiga, la congresista, que ha tenido la amabilidad como siempre de desvelarse un poquito, Carmen Omonte. Carmen, buenas noches. ¿Cómo está, Jaime? No, para mí es un gusto estar en tu programa. Sabes que valoro mucho el formato, el estilo y bueno, y llegar a todos los que te siguen, que es importante para poder comunicarles lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Sí, claro, por supuesto. O sea, lo que nosotros lo tomamos como una función muy importante para nosotros es precisamente eso, ¿no? Que el público pueda tener una visión un poco más amplia, porque a veces la televisión abierta, bueno, te ve mucha gente, pero hablas tan poquito a veces de que quedan cosas en el aire, ¿no? Yo creo que ese es un poco el error de los colegas de la televisión abierta. Felizmente en el streaming podemos hacer cosas un poco más calmadas. Carmen, la principal curiosidad que yo tengo es cuáles han sido los antecedentes, por qué ustedes como Congreso han pensado que es buena idea aprobar esta ley. Cuando tenemos en claro que el Congreso es el poder que interpreta a la población, que escucha sus demandas, sus expectativas, y sobre todo en momentos de crisis tan complejas como las que estamos atravesando ahora, en la que cada sol cuenta, ¿no?, para salvar una vida, para luchar contra el desempleo, la falta de ingresos, contra el hambre, pues evidentemente tenemos que cumplir un rol. Pero en este caso, no solamente es por la situación de crisis que estamos enfrentando, sino también porque hemos atendido una demanda que viene de años. El caso de ONP no es un tema de ahora. Evidentemente la crisis ha hecho que se incremente muchísimo más hasta el punto de ser un tema de vida o muerte. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Nosotros asumimos el cargo en marzo. Inmediatamente se plantearon diversas propuestas legislativas que han sido derivadas a varias comisiones, a 4 comisiones: Constitución, Trabajo, Presupuesto y Economía. Y de todas ellas, después de varios meses de trabajo, surgieron esos dictámenes que al final terminaron consensuándose en el texto votado el día de ayer. Lo comento porque sí lamento mucho que el Ejecutivo no haya entendido ese rol del Congreso, pero no solamente eso, porque el Ejecutivo tiene toda la información para entender que ese era un tema de urgente atención y que desde marzo o abril no hubiera empezado a analizar propuestas y alternativas. Y hubiera sido el presidente Martín Vizcarra el que hubiese planteado una alternativa con liderazgo y decir: aquí hay que hacer justicia, sobre todo para el caso más dramático, que es de los ex aportantes que no llegaron a los 20 años de aportes y saben que no van a llegar, y que esta ley perversa actual le quita todo derecho. ¿Se tenía que solucionar ese problema? Por supuesto que se tenía que solucionar. Entonces el Congreso ha cumplido un rol, hemos cumplido con nuestro deber, y de verdad que yo, como peruana, más que como política, espero que el presidente lo entienda así, no observe la ley, aunque todos los voceros del gobierno están diciendo lo contrario, y que inclusive se va a llevar a una ya demanda de inconstitucionalidad. Espero que no se dé. Creo en ese pacto Perú que ha propuesto el presidente, creo en el consenso, en la capacidad de desprendimiento, que podamos tener todos los poderes y que finalmente esta población, estos millones de peruanos vean la luz al final del túnel. Realmente lo espero. Perfecto. Justamente tenemos también, ya se une a la mesa nuestro amigo, el economista Daniel Córdoba. Daniel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Disculpen. Hola, Daniel. Hola. Hola, Carmencita, qué gusto estar contigo. Está bien. Daniel, bueno, bienvenido a esta mesa. Y justamente estábamos comentando, creo que has escuchado el inicio un poco de la conversación, ¿no? Yo le preguntaba básicamente cuáles habían sido las motivaciones para aprobar esta ley en el Congreso. Por otro lado, hay muchas críticas que vienen de todos lados, ¿no?
el sector más serio del país, por un lado, ha devastado en críticas a esta ley. Pero una ley que es aprobado con 106 votos, yo no sé si solamente tenga como motivación, ¿no?, un populismo, como ha sido acusado por mucha gente, por los críticos. En realidad han dicho que es una ley populista. Tú como técnico, como economista, y también hay que decirlo, porque hay que hacer siempre el disclaimer del caso, tú como miembro también de Alianza para el Progreso, ¿no? Eres miembro, invitado, estás... No, estoy inscrito. Está inscrito, perfecto. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque tú eres un economista muy crítico y has tratado siempre de centrar bien los temas, ¿no?, con respecto a lo que es economía, la política económica en general del gobierno. ¿Tú cómo ves esta ley? Bueno, yo lo que veo es que es una manifestación, esta dicotomía que tú señalas es una manifestación de el nivel al que ha llegado el divorcio entre la economía y la política, ¿no? O sea, tenemos, yo creo, una coyuntura extraordinaria. O sea, yo incluso también he tenido debates muy duros con colegas míos a propósito del retiro de fondos de las AFPs. Y ahora también, ¿no? Acabo de dar a conocer un pequeño artículo en donde digo por qué no me opongo a este retiro. Y yo creo que hay tres grandes razones, ¿no? La primera es una razón de contexto, ¿no? La pandemia ha sido tan terrible en términos económicos que no podemos analizar nada de la economía, ninguna medida económica, sin tomar en cuenta esta situación extraordinaria que ha dejado sin trabajo a la mayoría, digamos, a una gran mayoría de peruanos, por lo menos los más vulnerables. Entonces, este contexto es un contexto trágico, ¿no? Es por eso que cuando mis colegas al comienzo de la pandemia se concentraron, se atrincheraron defendiendo, digamos, oponiéndose a este tema de retiro parcial de los fondos de las AFPs, y decía, bueno, no puedes tú hablar como si no estuviese pasando nada. Hay gente que está prohibida de ir a trabajar, hay gente que está perdiendo su empleo y lo estamos viendo y se ha prolongado mucho más de lo que pensamos. Eso es lo primero. Lo segundo es una cuestión de principio. Ya yo como liberal, y también lo he hablado yo con el presidente del partido, César Acuña, el tema de los fondos, de las cotizaciones, no es que le están regalando plata a la gente, ¿no? Lo que se está haciendo es hacer una devolución parcial de lo que le descontaron de su sueldo en determinado momento o a lo largo de determinado periodo, ¿no? O sea, la cotización compulsiva, o sea, uno le recibía su sueldo, pero cercenado de 13% del monto del sueldo. Entonces, no se puede decir que es una responsabilidad que le están dando no. Es el Estado el que captó estos recursos, claro, para pagar a otros pensionistas, digamos, por el hueco que había dejado en la historia el mismo Estado peruano. Pero las deudas se honran, ¿no? Entonces no se puede decir que es antitécnico, ¿no?, cuando lo que se está haciendo es una devolución parcial, por más que sí, efectivamente, el problema fiscal que se va a generar no es menor, ¿no? Y es un punto que hay que considerar. Pero en tercer lugar, yo creo que para terminar nomás, sí es fundamental, y ahí va mi invocación, y Carmen sabe que yo estoy siempre a disposición para apoyar. Yo creo que hay que aprovechar esta situación para hacer la reforma, porque no se necesitan meses para hacer una reforma. Desde mi punto de vista, yo creo que se debería formar una AFP estatal con capitalización individual, con cada uno, y generar un bono de reconocimiento importante a través de una emisión de deuda pública para que los peruanos que cotizan a la ONP tengan su cuenta intangible y sepan más o menos cuánto van a recibir, y evidentemente eliminar esta restricción que ha mencionado Carmen de los 20 años como periodo mínimo de cotización, porque no tiene ni pies ni cabeza, es un abuso, ¿no? Precisamente para que nos puntualice bien, Carmen, el ámbito de la ley, ¿quiénes van a poder retirar y cuánto es lo que dice la ley?
Gracias. En primer lugar, sí, de verdad me alegra mucho que Daniel formalmente también tenga una opinión desde su profesión, desde el ámbito y perspectiva de los economistas, ¿no? Que muchas veces se considera que todos los economistas están en contra y no es así. No es así. En la Comisión de Reforma del Sistema Previsional que estoy presidiendo, que es multipartidaria, vamos a presentar esa nueva ley de sistema previsional en octubre. Cuenta con todo lo que se ha mencionado ahora, ¿no? Que tiene que ser básicamente un sistema integrado. Hoy tenemos un sistema divorciado. Tú tienes que optar si vas al sistema nacional o vas al sistema privado, cuando la mayoría de los países tienen un sistema de pensiones integrado. Integrado es bajo una sola administración y un porcentaje de esos fondos puedan ser administrados por el Estado y con gestores también privados, otras solamente con gestores privados. Esas fórmulas, definitivamente lo que tenemos hoy es inviable y ha fracasado y lo está demostrando, ¿no? Con respecto ya a quiénes se beneficiarían si se aprobara, si promulgara esta ley, alrededor de 5 millones de familias peruanas, 5 millones de exaportantes y aportantes. Hay un techo para el retiro, que es un retiro voluntario, excepcional, en un fondo intangible, no va a poder ser tocado, no es que si tú tienes una deuda se van a coger para cobrarse de ese fondo, hasta una unidad impositiva tributaria, ¿no? Que sería 4.300 soles. También se está permitiendo el 100% para aquellos que tienen 65 años a más y que no hayan llegado a los 20 años. Esto es evidentemente un acto de justicia. Y al inicio habían varias propuestas legislativas que inclusive no tenían un rango de edad y decían no, 100% que retiren todos los que saben o dicen o creen o deciden que no van a volver a aportar. Entonces, evidentemente, este es un tema mucho más complejo. O sea, se ha encorsetado la propuesta, se ha hecho más conservadora para que ese retiro del 100% sea para los que tienen 65 años a más y evidentemente no van a volver a trabajar para seguir aportando y llegar a esos 20 años, ¿no? Y un bono excepcional de una remuneración mínima vital para todos los pensionistas de la 19.990. Eso sería más o menos el rango de los beneficiarios de promulgarse esta ley. Y sí, efectivamente, está más o menos evaluada en un rango de inversión de alrededor de 13 millones de soles, ¿no? Y que no se puede decir que desfalcaría nuestras finanzas si tenemos en cuenta que para enfrentar esta crisis ya se han gastado más de 100.000 millones de soles. Y fuera, lo sabe bien Daniel, desde el exterior nos dicen que Perú es el país en América Latina que ha tenido la mayor audacia en el gasto. Entonces somos audaces para gastar en solamente lo que se quiere desde el lado del Ejecutivo, pero cuando el Legislativo propone un determinado monto, ahí sí somos cortoplacistas o populistas y no es así, ¿no? Creo que hay que tener un equilibrio y sobre todo sensibilidad en tiempos tan complicados. Entonces, para resumir, tenemos que van a poder sacar su dinero, retirar el dinero de su fondo de la ONP, los pensionistas, bueno, los que no llegan a cotizar 20 años, ¿son pensionistas? ¿No son pensionistas? Acláranos, por favor, ese detalle. Uno de los grandes problemas que realmente tenemos que enfrentar como país, porque eso es un tema de país, es el tema de la informalidad. Dentro de la Comisión de Reforma estamos evaluando ese tema, ese es un tema complejísimo. En América Latina la informalidad es de alrededor del 54%, en Perú es el 72%. ¿Y por qué lo menciono? Porque es fundamental tener esos datos. Solamente estamos hablando dentro del sistema de alrededor del 28% que están en el sistema, pero no todos cotizan. En el caso de la ONP son alrededor de 1,5 millones de cotizantes, pero están afiliados cerca de 5 millones. Entonces es muy diferente. Tú puedes estar cotizando, o sea, mensualmente te están descontando, pero la mayoría ya no le descuentan, porque ya dejaron de aportar, porque en nuestro país lamentablemente la gente se mueve, tienes 2 años de trabajo, 6 meses de trabajo formal, después vuelves a la informalidad o eres independiente, te cachueleas, no es que estás ocioso, ¿no? El peruano es trabajador,
pero se mueve. Exacto, ¿no? Y es evidente. Y encima tiene que probar ante la ONP, ¿no?, dónde trabajó, porque no hay un registro formal también que yo diga, bueno, aquí en este registro estatal aparece que yo trabajé de tal año a tal año en tal empresa, tengo que estar buscando mis papelitos y la empresa desapareció, todo. No, pero te hacía esta pregunta porque, bueno, si hay gente que ha aportado puede haber aportado durante 19 años, 11 meses y 29 días, o sea, no llega a los 20 años, no recibe pensión. Actualmente nada. Si tú hubieras aportado en total, sumando tus, ¿no?, que has tenido trabajo informal y no formal, en total hubieras estado 19 años y 11 meses que te han descontado el 13% de tu sueldo, no tienes derecho a nada. ¿Cuántos peruanos han fallecido así? Por supuesto, ¿no? Y a mí me parece... Y a mí me parece, Carmen, y aprovecho también para un poco darle pelota, darle la bola, hacerle el pase a Daniel. Daniel, ¿qué pasa con nuestra clase liberal? Ellos que tanto defienden, ¿no?, la propiedad privada, el dinero de los aportantes que se licúa en este fondo, ¿no es propiedad privada también? Tan propiedad privada como la de, no sé, los bancos y las grandes empresas. Absolutamente. Y justamente el artículo que voy a circular el día de mañana va en ese sentido, ¿no? O sea, yo me considero un liberal y desde el punto de vista liberal, ante todo, en realidad, estrictamente hablando, no debería haber un descuento compulsivo, obligatorio, de tu sueldo para un fondo de pensión, ¿no? Porque esa es y hablo desde un punto de vista de principios liberales. Esa es una posición paternalista que supone que uno no hace con su dinero, digamos, no es cauto y no ahorra para el futuro, y que el Estado o el administrador privado me tiene que decir qué hacer con mi plata para que yo pueda tener una jubilación. En realidad, todos los sistemas de pensiones compulsivos obligatorios son paternalistas, no respetan la propiedad privada de instituciones. Sin embargo, hay que decirlo también, hay muchos estudios que demuestran pues que la gente procrastina, ¿no? Que la gente no tiene una tendencia a no prever para el futuro, y al final tú puedes tener un país, digamos, sin mucha capacidad o con un Estado que va a estar obligado a atender a esa población, lo cual es una, digamos, no es deseable. Entonces, por eso que se crearon estos sistemas compulsivos, ¿no? Yo tengo sentimientos encontrados frente a estos sistemas, pero en el caso que se acepte, la sociedad acepte, el pacto social se acepte que exista un sistema, tiene que ser uno solo, como bien dijo Carmen, ¿no? Y desde mi punto de vista tiene que ser un sistema de capitalización individual para los adecuadamente empleados, con evidentemente una capa siempre de pensión mínima para aquellos que nunca cotizaron en su vida, porque no vamos a pasar de ser un país informal en 70-80% ya con la pandemia a un país formal en 5 años, ¿no? O sea, vamos a seguir siendo un país informal. Y es por eso también, y aprovecho yo para preguntarle a Carmen si están analizando esa propuesta, esa idea que hay de asociar un par de puntos del IGB a lo que sería una forma de ahorrar, ¿no? Y también de reducir la informalidad, porque si uno sabe que cuando va a comprar una gaseosa, pan o lo que sea en una bodega, va a exigir su boleta y va a exigir que se registre su DNI para que ahí vaya computándose, ya con la tecnología lo permite, vaya computándose un cierto ahorro previsional, ¿no? Yo creo que hay que en este país informal, en este país raro, tan informal, cuando nos está pasando factura de informalidad ahora con esta pandemia de manera terrible, ¿no? Tenemos que encontrar fórmulas creativas. Las AFPs la inventaron los chilenos, ojo, no se inventó en Suecia ni en Noruega, no, la inventaron los chilenos. Nosotros podemos inventar nuestro propio sistema, ¿no? Adaptando el sistema a nuestras instituciones. Y en nuestras instituciones, lamentablemente, o es así, los impuestos indirectos, es decir, el impuesto a la venta, es el más, digamos, la principal fuente de recaudación y el que más acerca a la gente
del sistema tributario, el sistema económico formal, ¿no? Vamos a preguntarle entonces a Carmen si están pensando en una... Estaba con ganas de responder de una vez. La pelota volvió. Volvió la pelota. No, justamente, y que bueno, es que no saben qué gusto me da de poder conversar, porque estamos haciendo tantos análisis en la comisión que no siempre se tienen los espacios que nos permitan comentarlo a la gente, ¿no? A pesar que tenemos audiencias públicas bastante masivas, pero igual, el Perú es grande y no podemos llegar a todos, ¿no? Entonces, ya tenemos una matriz más o menos consensuada mira, porque la comisión han estado todos los espacios del Ejecutivo, ¿no? El MEF, la SBS, el Banco Central de Reserva, el MIDIS, el Ministerio de Trabajo, han estado los organismos multinacionales, la OCDE, CEPAL, la OIT, el BITS, han estado especialistas de varios países, han estado las FPs, por supuesto, también, han estado los sindicatos más grandes del país. Entonces, se está recabando, haciendo una matriz de todo lo que se tiene hasta ahora. Y justamente uno de los puntos que también en las que han habido varias coincidencias es lo que mencionaba Daniel, que es evaluar la posibilidad de que haya 1 punto, 2 puntos del IGD que formen parte de este fondo. También por parte del Estado existe esa posibilidad. La otra posibilidad es, por ejemplo, la de un capital semilla, ¿no? De que a cada peruano cuando nace se le tenga una cuenta en la que se deposite, por ejemplo, una remuneración mínima vital. Y allí se vaya ingresando a esa cuenta intangible. Cuando tienes un trabajo formal, el porcentaje que se tiene que entregar a ese fondo, si eres independiente, puedes tener un incentivo para el ahorro. Existe otra propuesta que se le llama Matching Contribution, que se da en unos países, que por cada porcentaje que tú ahorras, el Estado pone otro porcentaje. Entonces hay diferentes formas de motivar a pensar en tu futuro, y evidentemente también lo que mencionaba Daniel, que es el de consumo. Tú puedes consumir, y cada consumo, eso apoyaría también mucho, por ejemplo, las mujeres que son decisoras de compra pero no tienen un trabajo remunerado, y este sería un mecanismo de ir ahorrando. Entonces hay varios pilares, un pilar no contributivo, uno semi-contributivo, otro totalmente contributivo y otro voluntario, ¿no? Entonces son pilares que se están evaluando y que confiamos pues en octubre ya entreguemos este nuevo sistema previsional que esperemos satisfaga la demanda de los peruanos de aquí en adelante, ¿no? Porque es un trabajo para las próximas décadas y que este Congreso y este gobierno pues van a dejar para el futuro. Totalmente, ¿no? Y es bueno, de todas maneras, ya se abre por fin el debate para la reforma del sistema de pensiones en el Perú, porque parece que era sacrosanto, era un tabú hablar, había una prohibición, no se podía tocar ni con el pétalo de una rosa. Tenemos una consulta, Carmen, de una persona que nos está viendo, Giuseppe Méndez, nos dice si los herederos de exaportantes podrán cobrar aportes de la ONP. ¿No? A ver, ese es el único dato que tenemos. Si los herederos de los exaportantes a la ONP van a poder hacer algún cobro. Mira, se tiene que evaluar, ese tema no ha estado en el debate, pero evidentemente uno considera que es un tema de justicia, ¿no? Si tu padre ha trabajado, bien, habría que evaluarse, ¿no? Y es un buen punto, Josep, es un buen punto. Esto ya se está viendo. Bueno, en el sistema privado sí es mucho más claro, porque ya hay un seguro de por medio de invalidez y también de ya cuando se fallece, ¿no? Entonces está mucho más determinado, pero sí es un tema importante. La pregunta política, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Bueno, el presidente Vizcarra ya anunció a través de sus voceros en el gobierno que van a observar la ley. Se aprobaría esta ley por insistencia, pero parece que ya también están tratando de accionar algunos actores, mecanismos para bloquearla de alguna manera, ¿no? Están hablándose de ¿cómo se llama? Medidas, no son cautelares exactamente, pero medidas para poder bloquear la ley. Yo digo, esto no contribuye a un ambiente de enfrentamiento nuevamente entre el Congreso y el Ejecutivo. El presidente Vizcarra, el gobierno, trató de acercarse con una propuesta. ¿En qué quedó eso? Bueno, en primer lugar, que lamento que no haya sido, como dije hace un momento, desde un inicio. Sabía perfectamente el gobierno que ese tema lo estábamos evaluando, trabajando, analizando ya desde marzo, abril. Entonces era un tema en el que han pasado varios meses. Se presentó, sí, una propuesta con un monto de alrededor de
300 millones de soles que proponía el gobierno. Eso implicaba alrededor de 250 soles para los 5 millones de aportantes y exaportantes que estaban esperando una respuesta, ¿no? Evidentemente, plantearles a aquellos a los que se les ha descontado por años ese monto, y qué nivel de comparación, si tú piensas que los bonos, que lamentablemente inclusive no llegan a todos, porque el CISFO es un sistema que no está tan bien diseñado hasta ahora, ¿no? No sabemos por qué, pero no funciona, no le llega a todos los que le debiera llegar. Y el bono es un monto mucho mayor, o sea, son 350 soles. Entonces, calcular eso, pero decir no, que como esto está siendo trabajado en el Congreso, hasta 250 soles por medio. Entonces, no fue aceptado por las bancadas, no se aceptó que tuviera un tope tan reducido, porque considerábamos que evidentemente no iba a cumplir. Inclusive hoy nos dicen muchos exaportantes, sobre todo, de que con una unidad impositiva tributaria, los 4.300 soles, muchos consideran que es poco, pero se ha hecho una gran batalla y aún así el gobierno quiere probablemente plantear una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Pero era muchísimo mayor, 4.300 soles a los 250 soles que planteó el gobierno el día viernes, ¿no? De verdad que es un acto de fe en este momento en el que nos tenemos que aferrar a que el presidente reflexione estos días, y en vez de estar mandando a funcionarios en este momento del Ministerio de Justicia que planteen y gasten las energías en plantear la acción de constitucionalidad, más bien mire al MEF y a todos los técnicos buenísimos que tiene el MEF les diga, bueno, busquen aquí, vean cómo solucionamos este problema y damos vuelta a la página y trabajamos en conjunto para el país, ¿no? Se puede hacer perfectamente si es que hay esa voluntad política. Yo le quiero preguntar a Daniel ahora. Daniel, nos anunciaron durante la discusión también del retiro de fondos de las AFPs, nos decían, bueno, ¿no? Se acercaba el apocalipsis, ¿no? Venía ya la destrucción del mundo tal como lo conocemos, y no fue así. Vemos que los fondos de las AFPs se están recuperando, se hablan de buenas noticias desde ese punto de vista, a pesar de que la pandemia todavía galopa en el mundo. ¿Qué va a pasar con el país, con el erario nacional, con este gasto que se tendría que hacer para cubrir a los aportantes y aportantes de la ONP? ¿Nos vamos a quedar en cero? Cuéntanos, por favor, ¿cómo están las cuentas nacionales? ¿Cómo se podría financiar esto? Fui de los heterodoxos y me gané muchas críticas del establishment, ¿no? Financiero. Yo lo escribí, yo dije, no va a haber ningún apocalipsis, ni mucho menos, porque el Estado peruano ha venido ahorrando y se ha convertido en uno de los estados menos endeudados del mundo. Según The Economist, la cuarta economía, o el cuarto estado más solvente financieramente del mundo cuando empezaba la pandemia, ¿no? O sea que sí hay margen de maniobra. El gran problema del Estado peruano, del Ejecutivo a sus tres niveles, nacional, regional y municipal, es la baja calidad de la gestión. Y la baja calidad de la gestión, lo advertimos desde un comienzo, se manifiesta en el desastre que ha sido el tratamiento del tema sanitario, del desastre que ha sido la distribución de los bonos, desde todo punto de vista. Dijimos, las focalizaciones del MIDIS, las focalizaciones del Ministerio de Agricultura están mal hechas. No están mal hechas, el Estado no ha hecho bien su tarea porque se ha cargado de una burocracia que lamentablemente no hace bien su trabajo y, como sabemos también, tiene muchos problemas de corrupción. ¿Cómo es posible que le hayan dado el presupuesto a las municipalidades para que cada municipalidad organice su reparto de canastas? Sabíamos que esto iba a terminar en un desastre y muchas veces en corrupción, y la Contraloría lo ha verificado. Entonces, el gran problema del Perú no es un problema financiero, ¿no? En ese sentido sí se ha hecho bien las cosas, ¿no? Se ha sido austero, ¿no? Se ha hecho tan bien que se ha generado pues todos estos forados sociales, ¿no? Por la incapacidad de gestión que tiene la mayor parte de la burocracia. De manera tal que yo creo que sí, el Estado peruano va a salir más endeudado, obviamente. El dinero no crece en los árboles, va a tener que tomar deuda para atender esta disposición, pero yo sobre todo espero que en este juego político se logre, y si es posible en el mes de octubre,
la reforma, ¿no? O sea, que el gobierno, que el Estado, el gobierno central, el Poder Ejecutivo, responda al Congreso con una propuesta, ¿no? Una propuesta que recoja total o parcialmente lo establecido ayer por el Congreso, pero que además proponga algo más, ¿no? Para ya solucionar el problema estructural y decir, bueno, señores, ya, esto lo hacemos y acaba la reforma y tendremos, digamos, después de muchos años esta reforma, que sin lugar a dudas yo creo que el Congreso ha removido los cimientos que había que remover para que se den las reformas, porque venimos nosotros arrastrando ya 15, 20 años sin ninguna reforma significativa en el Perú, y es importante que a veces se remuevan pues ciertas verdades labradas en piedra para que se den las reformas, ¿no? Esa es, digamos, la parte, digamos, positiva de la política, ¿no? O sea, hay que hacerlo para que se dé, y al final, en el caso de las AFPs teníamos razón, no se generó un hecatombe, ¿no? Pero sí se ha generado la conciencia de la necesidad de una reforma, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que ya hace años hacía agua el sistema mismo privado de pensiones, que no estaba, bueno, dando las pensiones que había ofrecido inicialmente. Yo me acuerdo todavía ese comercial de AFP Profuturo, que era la primerita que salió, ¿no? Donde salían un montón de caras que iban cambiando entre artistas y gente célebre de la época, donde decía yo Profuturo, y bueno, pues prometía una serie de ventajas y maravillas que finalmente no se cumplieron, porque las mismas, no sé si el mismo sistema o las AFPs, bueno, tienen la vocación, ¿no?, de no ser tan, digamos, generosas de alguna manera con sus aportantes, con sus beneficiarios, sino más bien, lógicamente, tienen que primero ganar dinero para los accionistas. Carmen, cuéntame por favor, en la bancada de Alianza para el Progreso, o en todo caso, ¿no?, en el Congreso, ¿qué acciones están pensando tomar ante la negativa del presidente de aprobar la ley, obviamente, y de impugnarla en el Tribunal Constitucional? Bueno, en primer lugar, lo que usted mencionaba de que el sistema ha fracasado, les cuento que en la comisión, y mencioné todos los que han participado hasta ahora, todos coincidieron que ese sistema realmente ha fracasado. Entonces, es un reconocimiento tanto del sector público como del sector privado. Como dicen, la reforma tiene que darse sí o sí, y por eso la estamos trabajando, ¿no? En primer lugar. ¿Qué pasa si finalmente el presidente lo observa? Si tomara esa decisión, espero realmente que no la tome, tendría, y espero, ya mi segundo anhelo, ¿no?, retrocediendo, sería que no lo dilate, porque podría pasar como el caso de las AFPs, que se demoró hasta el último día para recién observarla, ya a la hora nona la observó, y eso realmente es doloroso, porque hay gente que está esperando, no los congresistas, porque los congresistas seguimos trabajando, seguimos legislando, representando, estamos haciendo nuestro trabajo, pero hay millones de gente que están con una expectativa de qué es lo que finalmente va a suceder. Entonces, si el presidente decide no promulgarla, espero que no sea así, pues que también la observe inmediatamente. Muy bien, si la observa, llega al Congreso y la aprobamos por insistencia. Se aprueba por insistencia, podría quedar allí, y el presidente, y ya, y de hecho que ya es ley, pero el gobierno podría plantear una acción de inconstitucionalidad que esperaríamos también que no lo haga. Lo que usted mencionaba de EPES es realmente un buen ejemplo. ¿Qué pasó en Chile? Chile permitió tiro de un porcentaje del 10% sin topes, en Perú era el 25% pero con topes, entonces más o menos era lo mismo, en Chile era el 10% sin topes. ¿Qué es lo que ha sucedido? El presidente Piñera, que al inicio se oponía al Ministerio de Economía, etcétera, porque eso es lo habitual, tuvieron que declarar y aceptar que esos recursos habían inyectado finalmente fondos a una economía que la estaba pasando mal, entonces también tuvo esa consecuencia positiva, y eso también ha pasado aquí, y eso va a pasar si es que finalmente se le entrega esos recursos a los aportantes y exaportantes del ONP. Las personas no van a guardar el dinero bajo el colchón, van a usarlo en salud, van a usarlo en pagar sus deudas, en poder pagar el alquiler, en salvar la vida de un familiar cercano, en alimentar a sus familias.
ese dinero se va a quedar en el Perú. Y eso se tiene que entender también como una segunda o tercera también consecuencia positiva, ¿no? Entonces, el Congreso, de hecho, no creo que haya bancadas que cambien de opinión, lo dudo. Han sido 106 votos, que es un número bastante alto, entonces el que se tenga el voto por existencia va a ser una opción segura, y esperemos que no se dilate hasta la hora nona y que de una vez se pueda tener una decisión y saber a qué atenernos, sobre todo las familias, ¿no? Los 5 millones de familias, de los ex aportantes y aportantes. Bueno, pero le han dado la yema al gusto al presidente porque le encanta pelear, ¿no? Le encanta enfrentarse, él no concibe la vida sin tener un enemigo al frente. Es un rédito político en un momento, pero yo creo que hoy ya no le da el rédito político. Yo creo que hasta antes de las elecciones, al inicio de nuestro mandato, es como que se quedó con el chip de la polarización con el anterior Congreso, y que eso era políticamente bien visto, y de pronto nosotros entramos y vinimos con nuestra banderita blanca. Pues todos los congresistas, la mayoría, de verdad tenemos buen ánimo de hacer las cosas, ¿no? No sé, por supuesto no todos estaremos de acuerdo en todo, pero tenemos buen ánimo y no sabíamos qué hacer porque era cada conferencia de mediodía, pues era un sacudón, ¿no? Pero bueno, creo que ya, pero es el momento de dar vuelta a la página, y si se es coherente con el Pacto Perú, pues no deberíamos ya seguir polarizando. Eso no queremos. Es verdad, el Pacto Perú está en proceso. Daniel, ya para ir terminando, el Perú, bueno, va a atravesar seguramente problemas económicos, financieros en el futuro. La economía, bueno, ya sabemos que está en recesión, ya sabemos que los números vienen malos, van a venir malos para el 21, no sé, para el 22. ¿Cómo podría el Perú ir recuperándose? ¿Inversión en minería? ¿En qué otras áreas tenemos posibilidades de crecer? Porque seguramente la generación de puestos de trabajo y que se vuelva a poner otra vez la economía en marcha va a demorar un tiempo apreciable, considerando que la vacuna se calcula que se tendría en el primer trimestre del próximo año para una parte reducida todavía de la población. ¿Cómo hacemos caja para los próximos años? Bueno, sí. Lo que tiene que pasar, y yo no soy muy optimista al respecto, lamentablemente, es que el Poder Ejecutivo se ponga las pilas, ¿no? Bueno, en primer lugar, en el tema de la infraestructura. Nosotros tenemos embalsados por el tema lavajato y por todos los problemas que ha habido en la construcción. Tenemos embalsados una cantidad importantísima de proyectos que se supone ahora van a salir con los acuerdos de gobierno, que es una manera, los acuerdos de gobierno es una manera de reconocer que nuestro sistema está mal, ¿no? Pero, por ejemplo, los sistemas ahora de licitación pública, son sistemas que están obligando a las empresas que se presentan a, digamos, a competir por precio, ¿no? Todas se presentan al mismo precio, ¿no? Que es un porcentaje de valor referencial, y después hay como sorteos, literalmente sorteos, ¿no? Y creo que hay un manejo de infraestructura burocrático y digamos muy lento, que está impidiendo que la inversión pública fluya, en primer lugar. ¿Qué es las público-privadas, ¿no? Que también han estado prácticamente paradas? Entonces, con eso los acuerdos gobierno a gobierno, espero que la infraestructura es un motor, el motor más importante que tiene el Estado para mover la economía, porque da empleo, mejora las condiciones de vida, porque hay infraestructura, proyectos de agua y saneamiento, etc. Eso tiene que moverse en primer lugar. Después la minería, sin duda. Yo sí soy un defensor de la minería moderna, la minería que respete el medio ambiente, y tenemos los proyectos parados por temas políticos, y ahí debería ir esa capacidad de enfrentamiento que tiene el presidente, debería pues ir ahí a sacar adelante los proyectos mineros que están parados y que son miles de millones de dólares que deberían ya estarse invirtiendo. Y en general, ¿no? O sea, el tema de la inversión privada debe dinamizarse, ¿no? Entonces ahí sí creo que hay, digamos, el Pacto Perú que menciona Carmen, es importante dirigirlo
digamos, dirigir las balas a la reactivación económica, que se logra básicamente con inversión privada, ¿no? Y de parte del Estado, promoción y destrave de los proyectos de infraestructura. Eso es fundamental. Yo tengo una propuesta que estoy tratando de comentárselas a los invitados que tenemos aquí en Argolla TV para que, bueno, la piensen, analicen, a ver qué les parece. Yo creo que uno de los principales problemas de esta inestabilidad política que hemos tenido desde el 2016, más marcadamente, ¿no?, con el inicio del gobierno del presidente Kuczynski, fue que él no tuvo lo que debería tener cada gobierno. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Una mayoría sólida en el Congreso que le permita gobernar y aplicar su programa, ¿no? Aplicar el plan de gobierno, aplicar las promesas que le hizo a la población en campaña. Si tú tienes esta situación sui generis, ¿no?, y contra natura incluso, de tener un presidente con 20 congresistas y con 110 en contra, difícilmente vas a poder gobernar de acuerdo a tu plan de gobierno, a la ideología de tu partido, que fue lo que finalmente gana las elecciones. Entonces, yo pensando un poco y pensando también esto de la reforma política, que ya nos está tomando mucho tiempo y mucha discusión, y como que no nos llegamos a poner de acuerdo, yo les propongo lo siguiente. ¿Qué les parece si al partido que gana, ¿no?, el presidente que va a gobernar obviamente, se le asigna automáticamente el 50 más 1 de curules en el Congreso? Y el resto de los curules se reparte en partes proporcionales a la cantidad de votos que han sacado, por un lado, pero con la condición de que tengamos un Senado que haga el control político y una renovación del 50% del Congreso a los 2 años y medio del mandato. El pueblo le renueva su confianza al presidente para que siga adelante, o si vemos pues que se emborrachó de poder y comienza a hacer cosas que no están bien, le quitamos la mayoría en el Congreso y lo dejamos aguantar para que dure nomás sus 2 años y medio hasta que termine su mandato. ¿Qué les parece mi idea loca? No es tan loca, Jaime, porque algunos politólogos o analistas del tema del sistema electoral, político, han planteado justamente en la línea de no solamente de fortalecer al presidente o presidenta de turno, sino también el que no haya ese gran número de bancadas, ¿no?, que dispersa la votación, que es más complejo llegar a consensos, el que en la segunda vuelta recién se elija a los congresistas. Porque normalmente, nosotros actualmente lo elegimos en la primera vuelta, entonces se dispersa mucho el voto entre varios partidos. Si se eligiera primero a los dos finalistas, y en esa segunda vuelta recién entraran toda la lista de candidatos al Congreso y candidatas, pues evidentemente la gente ya sabe, sin prohibir que participen los demás, pero evidentemente ya la gente va a apostar, como suele suceder, a ganador, porque ya sabes cuáles son las 2 opciones que han quedado, y eso normalmente lleva a un bipartidismo. Ahora, los países más sólidos tienen eso, tienen 2, 3, 4 partidos, un par de partidos pequeñitos que son un poco los extremos, pero en la Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores pues tienen pocas bancadas, y ese es un tema complejísimo. Pero lo que tú has mencionado ya es una realidad que realmente en nuestro país es totalmente inexplicable. O sea, para afuera, en otros países lo ven como algo totalmente sui generis de que un presidente no tenga bancada, porque peruanos por el cambio, o sea, con los que salieron PPK, finalmente se fueron, ¿no? Entonces, un presidente que no tenga bancada, pues de verdad es complejísimo y no es sano para la democracia, porque tiene que haber un equilibrio de poderes. Ahora hubiéramos discutido esta reforma del sistema previsional o la ley del retiro de la ONP, en fin, con la bancada de gobierno, y hubieran tenido también una voz cantante y se equilibran las propuestas, pero finalmente hemos llegado a eso, y son consecuencias de las decisiones que se van tomando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad que tenemos, pero tu idea no es loca, Jaime, es perfectamente entendible, así como también la idea de voto voluntario, que yo, por ejemplo, sí preferiría que tuviéramos un voto voluntario, que no se considere un deber, sino un derecho, pero en fin, son cosas que poco a poco se tienen que ir evaluando, pero sí se tienen que ser disruptivos también en las propuestas, y eso está muy bien.
Sí, yo creo que básicamente por el hecho de que, a ver, tenemos una comisión tuesta que viene trabajando, no se ponen de acuerdo, pretender que todos nos pongamos de acuerdo en algo toma demasiado tiempo y, como digo, ¿no? Los últimos 4 años, ¿no? Ya casi 5, ya ahorita llegamos a 5 años, ha sido casi 5 años perdidos por esta situación, como digo, no trágica en realidad, en el que un presidente no tenga una bancada para gobernar. La tuvo Humala, la tuvo Alan, la tuvo Toledo, y mal que bien el país avanzó. Mientras que ahora vemos que el Perú en realidad nos hemos enfrascado en una serie de peleas, discusiones, cierres de congreso, etcétera, etcétera, que al final han retrasado. Y ¿sabes qué, Carmen? ¿Y sabes qué, Daniel? A mí me preocupa porque la gente no espera, o sea, los pobres no esperan, no tienen que esperar más. ¿Hasta cuándo vamos a tener gente viviendo en cerros sin agua, sin luz? ¿Hasta cuándo vamos a tener niños desnutridos en la costa, en la sierra y en las comunidades más alejadas de la selva? O sea, no es posible cuando podríamos estar pensando en cómo mejorar lo más rápido posible la educación, la salud, que ahora sería indispensable, ¿no? Incluso la infraestructura del país. A Daniel, ¿tú qué opinas de mi loca propuesta? No, yo creo que tu propuesta básicamente es como un grito de reclamo en favor de, digamos, en reclamo, es el grito, el reclamo de la reforma política, ¿no? La Constitución del año 93, desde mi punto de vista, muy buena en lo económico, muy mala en lo político. Fujimori destruyó el sistema de partidos políticos y no se ha podido recomponer desde entonces. Entonces tenemos que ir hacia un bipartidismo, ¿no? O hacia dos corrientes que representen ideologías y no personas, ¿no? Y tenemos que ver cómo no hay pues esta situación de desbalance entre el poder ejecutivo y el parlamento, y efectivamente lo que dice Carmen ha sido mencionado por muchos analistas, es la elección del parlamento en segunda vuelta, ¿no? Eso haría que básicamente los dos candidatos que van a segunda vuelta arrastrarían la mayor parte de congresistas, ¿no? Entonces, Daniel, solamente para hacer un pequeño paréntesis, claro, eso es en teoría, pero en teoría también podría pasar que el voto se atomiza en 5 o 6 partidos con 15, 20 congresistas, también se puede dar el caso, por eso el control político lo podría hacer... Pero es mucho menos probable. Lo que tú dices es un poco más seguro. Es un poco más seguro. Radical, porque también el voto, o sea, el voto por el parlamento, pues es un voto separado. O sea, hay que separar los poderes, son poderes que tienen que balancearse, ¿no? Pero sí, y hay que hacer cambios urgentes. Por ejemplo, yo estoy totalmente en contra de que se haya prohibido la reelección de los congresistas. Estoy en contra de que se haya prohibido la reelección de los alcaldes y los gobernadores, ¿no? Se ha empeorado en realidad el sistema electoral. En lugar de mejorarlo, se ha empeorado. El voto voluntario, también yo soy un entusiasta voluntario. La bicameralidad, como lo has mencionado, también tiene que darse. Distritos electorales para diputados más pequeños. Todo eso ya se ha dicho. O sea, son 6, 7 medidas que hay que tomar y que yo no me explico por qué no, ojalá con el liderazgo de Omar Chejade se logre por lo menos parte de esto para las próximas elecciones, que ya se tiene que definir las reglas de juego, ¿no? Ojalá, siempre nuestros deseos se dan para que todos pongamos lo mejor de nosotros para poder resolver lo más rápido posible todas estas problemáticas que tiene nuestro país. Carmen, Daniel, yo les quiero agradecer mucho su presencia esta noche, particularmente a Carmencita, que yo sé que para ella es tardísimo porque tiene que madrugar para atender también sus labores de madre de estudiante, no Carmen. Sí. No, mira, y eso pasa más a las mujeres, también quizás a los varones, ¿no? Pero claro, podemos estar en el espacio que tenemos, pero también tenemos que ir cumplir tantas cosas en casa, pero no, por favor, yo feliz de estar en el programa y sobre todo de ir contando las cosas a la gente, porque la gente necesita que se les cuente, que se les informe, lo merecen y es nuestro deber. Y gracias, Jaime, por la invitación y qué gusto también haber compartido con ustedes. Gustazo. Listo, Daniel, un abrazo fuerte, un abrazo, Carmen, y bueno, esto ha sido Argolla TV en vivo. Volvemos el viernes, pero mañana tenemos también otro debate interesante
Seguiremos de repente conversando sobre la ONP, salvo que pase otra cosa, porque aquí en el Perú cualquier cosa puede pasar. Nos vemos mañana. Chau. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. El diputado tiene derecho a guardar silencio y a mentir. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape.